El conocimiento y la ciencia. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un fraile católico de la Orden de Predicadores, distinguido teólogo y filósofo del medioevo, influenciado por el pensamiento de Aristóteles, Platón, Sócrates y Agustín de Hipona. Sus obras más destacadas son la Suma Teológica, que expone los postulados teológicos más importantes de la Edad Media y su influencia en el pensamiento filosófico, y la Suma contra Gentiles, en la que defiende la verdad cristiana. La estructura de sus artículos ejemplifican el estilo intelectual de la escolástica. ¿Cómo es posible estar seguros de que lo que conocemos es tal como lo conocemos? La fuente primaria, en el artículo 2 de la cuestión 85, las especies inteligibles abstraídas de las imágenes, ¿se relacionan o no se relacionan con nuestro entendimiento como objeto? Nos presenta tres objeciones. Nada de lo entendido está en el entendimiento de quien entiende en acto, a no ser la especie inteligible abstraída. Es necesario que lo entendido en acto esté en algún ser, pero no está en la realidad exterior al alma, sino en el entendimiento. A través de las palabras expresamos lo que entendemos. Así, las palabras significan las cosas entendidas. Al lado de cada objeción se presentan algunas respuestas, entre las cuales se afirma que lo entendido está en quien entiende por medio de una representación. La abstracción y universalización conceptual de la naturaleza es propia del entendimiento, y hay una doble operación del sentido y formativa que se encuentra en el entendimiento y que establece definiciones. Al concluir, Tomás de Aquino niega que nuestras facultades cognitivas no conocen más que las propias pasiones, pues para él, los objetos que entendemos son los mismos que constituyen las ciencias. De no ser así, solamente entenderíamos todas las especies presentes en el alma y no las realidades exteriores. También se sostendría que es verdadero todo lo aparente, lo contradictorio y, en consecuencia, todos los juicios, opiniones y percepciones. El Aquinate afirma que la especie inteligible con respecto al entendimiento es como el medio por el que entiende, y lo demuestra de dos maneras. Una que permanece en el agente y la otra que pasa a una realidad externa. Ambas se realizan de una forma determinada, pues el entendimiento vuelve sobre sí mismo y mediante un acto reflexivo conoce su propio entender como la especie por la que entiende, y así la especie inteligible es lo entendido. Finaliza Santo Tomás poniendo un ejemplo y citando a los antiguos, quienes sostenían que lo semejante se conoce por lo semejante. Entonces el alma conoce por medio de las especies inteligibles la realidad exterior a ella. El artículo 3, nuestro entendimiento por naturaleza, ¿conoce o no conoce antes lo más universal?, presenta cuatro objeciones, por las que parece que lo más universal no es lo primero en nuestro conocimiento intelectual. Lo más universal es posterior en nuestro conocimiento intelectivo. Lo universal es lo más simple porque es anterior a lo compuesto. Lo más universal es parte de la definición de lo menos universal,
y los universales son ciertos principios derivados de los efectos. Las respuestas que se dan a cada una de estas objeciones afirman que es necesario que lo universal sea posterior, porque proviene de la abstracción del entendimiento y puede ser considerado en cuanto a su misma naturaleza, tal como existe en los individuos. De igual forma, lo universal más común es con respecto a lo menos común, como el todo a la parte. También presenta dos maneras en que la parte puede ser conocida, en absoluto y en partes de ese todo. Y finalmente, el universal es principio de conocimiento, ya que el conocimiento intelectivo lleva consigo dicha intención de universalidad. En la gran respuesta que expone Tomás de Aquino, afirma que en nuestro conocimiento intelectual es necesario tener en cuenta dos aspectos. Primero, el conocimiento intelectual se origina de algún modo en el sensitivo y es necesario que el conocimiento de las cosas particulares preceda al conocimiento de las universales. Segundo, nuestro entendimiento pasa de la potencia al acto y antes de llegar al acto perfecto, ciencia completa, pasa por el acto imperfecto, ciencia incompleta. Primero, nos es evidente y claro lo más indeterminado. Después, con precisión, conocemos los principios y elementos. De este modo, pueden ser conocidos tanto el todo universal, en el que las partes están en potencia, como el todo integral, puesto que de uno y otro cabe un conocimiento confuso sin tenerlo claro de sus partes. Pues, por los sentidos, formamos un juicio de lo más común, antes que de lo menos común. Concluye Tomás, precisando que el conocimiento de los singulares es anterior al de los universales, como el conocimiento sensitivo es anterior al intelectivo. Aportes de pensadores tomistas. Algunos de los textos referenciados a continuación exponen el conocimiento, otros la ciencia, ambos desde una perspectiva tomista. El artículo Conocimiento humano según Santo Tomás de Gabriel Valencia explica que las cosas impresionan a nuestros sentidos externos provocando sensaciones que son grabadas en la memoria en forma de imágenes. Esa imagen, según el Aquinate, no es universal, sino particular. Por eso, lo que se pretende es llegar a los conceptos universales que posibilitan el conocimiento válido para todos los individuos. Este proceso se realiza mediante la abstracción, que es explicada por Santo Tomás, valiéndose de la tesis aristotélica desde la función del entendimiento, que es doble. Primero, agente, porque es el que realiza la abstracción y despoja al objeto de todo lo individual, procurando dejar lo esencial. Segundo, paciente, que utiliza los datos que le aporta el entendimiento para elaborar un concepto. Esto no nos lleva a un conocimiento real. Para ello, se requiere que ese concepto sea aplicado a las imágenes sensibles de la mente, partiendo de los juicios. Una breve explicación titulada Teoría del conocimiento en Santo Tomás de Aquino expone el pensamiento del doctor Angélico al pie de la letra. Para él, todo nuestro conocimiento inicia con los sentidos, ya que los objetos del conocimiento suscitan la actividad de los órganos sobre los que actúan, produciendo la sensación humana, compuesta de alma y cuerpo, para que se ponga en relación el intelecto con el objeto conocido. Bien sabemos que Tomás sigue la explicación del conocimiento ofrecida por Aristóteles,
en la que el objeto propio del reconocimiento intelectivo es lo universal captado por la sustancia. Por lo tanto, la sustancia es captada por los sentidos para poder ofrecer al entendimiento su objeto propio de conocimiento, que es una imagen sensible sobre la cual actuará el entendimiento agente para abstraer la forma y producir en el entendimiento paciente el concepto universal. Así pues, el proceso de abstracción consiste en separar intelectualmente lo universal, que solo puede ser conocido de esta manera. Mariano Pérez Carrasco, de la Universidad de Buenos Aires, nos presenta un ensayo en el cual, desde la crítica de Tomás de Aquino a Averroes, da respuesta al interrogante: ¿cuál es el objeto de nuestro conocimiento? En él, trata el problema epistemológico de las discusiones filosóficas suscitadas dentro del aristotelismo en el siglo XIII. Santo Tomás postula y desarrolla algunas tesis, en las cuales interpreta la teoría de Averroes y expone su propio pensamiento con la teoría de las especies. Ambas teorías son interpretaciones del de ánima aristotélico. El Aquinate trata de demostrar que los postulados de Averroes en cuanto a la separación del intelecto conduce a absurdos filosóficos, pues partimos de una evidencia, la acción del pensamiento como constitutivo en el individuo. No es posible separar al hombre de la actividad que le es propia, pensar, pues para Tomás de Aquino, el intelecto es forma del cuerpo. Luego, la crítica del Aquinate se centra en que dos sustancias distintas no hacen una unidad sustancial por el hecho de llevar a cabo una operación conjunta. Para él, se debe establecer un vínculo entre el intelecto y las imágenes, y entre el intelecto único y los individuos. En las conclusiones de este ensayo, se precisa que Averroes sostenía que los tres principios involucrados en el conocimiento, el intelecto material, el intelecto agente y las imágenes en las que se encuentra lo inteligible en potencia, forman una unidad operacional, aunque en esta teoría la unión no se establece entre el intelecto material y el hombre, sino entre el objeto conocido y el hombre. Tomás transforma el contenido mismo del conocimiento en mero instrumento o en medio de conocer. Según el Aquinate, Averroes reduce el objeto del conocimiento a las imágenes de las cosas. Descartes adopta una crítica muy similar, ya que hace de la idea el objeto mismo del conocer. Una parte del libro, La teoría del conocimiento en Santo Tomás de Aquino, de Mauricio Beuchot, sostiene que la postura noxeológica de Santo Tomás es el realismo, ya que admite la existencia de un mundo real independiente de nuestro pensamiento, pues es nuestra mente la que se apropia de ese mundo que es exterior a ella, y así se tiene el contacto entre el objeto y el sujeto. En la teoría tomista se señalan dos niveles cognitivos, el de lo empírico, que es una percepción directa de lo singular, y el de lo intelectual. El sentido se comporta de manera receptiva con el objeto sensible. Por eso no hay propiamente error en la sensación, sino en el juicio del intelecto. Para el doctor Angélico, el objeto se imprime en un recipiente del contenido sensible que se da en la mente, al cual llama especies, que traduce semejanza o reproducción. Según él, la especie sensible es el medio de la sensación y no hace falta otra especie para conocer esa especie, pues la sensación es una intuición directa e inmediata que no produce nada en el objeto. Al objeto de la sensación lo llama sensible y lo clasifica en tres tipos: propios, comunes y accidentales. En Tomás de Aquino es necesaria la influencia material o física,
en la que la facultad sensible se apropia de un aspecto del objeto, operando una suerte de abstracción a la que llama especie. Afirma de igual manera que además de los 5 sentidos externos, hay 3 sentidos internos, que son el sentido común, la imaginación y la cogitativa, y es a partir de aquí que el intelecto elaborará la inteligibilidad que le es propia. Para el Equinate, la inteligencia humana es pasiva, ya que la activa le pertenece solo a Dios. Habrá, por lo tanto, un intelecto agente que prepara, elabora, dispone e ilumina, y un intelecto paciente que recibe, fija y considera con cierta actividad. El juicio recibe también el nombre de composición y división, y en ello denota su carácter compuesto, contrapuesto y simple. Aparte de lo expresado hasta ahora, el capítulo de este libro expone 2 maneras de conocer, una ascendente desde lo sensible a lo inteligible y otra descendente desde lo universal a lo particular. Continúa precisando el camino inductivo del conocimiento, la abstracción intelectiva, el sentido activo y pasivo de la abstracción, el camino deductivo del conocimiento y el círculo del conocimiento. Finaliza explicando los 3 grados de la abstracción formal. Primero, el intelecto agente abstrae la especie de la cosa natural a partir de la materia sensible individual, pero no de la materia sensible común. Segundo, el intelecto abstrae la especie matemática de la materia sensible, no solo individual, sino también común. Tercero, el intelecto abstrae ciertas cosas, incluso de la materia inteligible común.